con nuestras propias fuerzas y dejamos que sea Dios que pelee por nosotros, es ahí cuando empezamos a ver la victoria. Y este mes pues estamos hablando sobre el de repente de Dios. Y el mes anterior estuvimos hablando sobre el fuego en el altar. Y que Dios nos está llevando a una dimensión diferente. Yo sé que lo hemos repetido por muchos años. Yo sé que quizás usted ya no lo cree, pero la venida de Cristo está cerquita. Sí lo creemos. El tiempo es corto y estamos tan afanados en las cosas de este mundo que nos olvidamos realmente que lo importante es la salvación. Que usted y yo estamos en una lucha constante de poder servirle a Dios y de poder adorarle y de poder compartir con otros el evangelio de salvación, un evangelio que puede salvar la vida de otros. Y el tema que Dios puso en mi corazón es construyendo un de repente. Repita conmigo, ahí está, construyendo un de repente. Dios está en la obra de querer bendecirnos, pero muchas veces nosotros nos conformamos con que Dios me va a bendecir, Dios lo va a hacer. Decía los hermanos de Altar Flow hace unas semanas que estuvimos con ellos, con los pastores, que muchas veces los pastores en general dicen Dios va a proveer, y es cierto, Dios va a proveer, pero Dios no te puede proveer en el desorden. Es necesario que tu vida se enfoque en el orden, y cuando nuestra vida está en el orden divino de Dios, en ese momento es cuando Dios va a proveer lo que nosotros estamos pidiendo. Pero si usted y yo vivimos en desorden, difícilmente Dios va a poder obrar, porque el deseo de Dios es prosperarnos en todo, así como prospera nuestra alma. Pero tenemos que volver al orden, a lo correcto de Dios. Y me ayudas ahí, Marlene, en Hechos 1:4, por favor. El libro de Hechos 1:4. Hechos 1:4. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y es que para poder construir el de repente de Dios, para poder mover la mano de Dios, lo primero que tenemos que aprender es a seguir instrucciones. No podemos ir por el mundo creyendo que sabemos todo. Para poder llegar a una dirección tenemos que seguir las instrucciones que nos indica el GPS o la dirección, porque sin esas indicaciones no podemos llegar a nuestro destino. Y quiero decir algo que Jesús les dice: no se muevan, estén quietos, yo me voy a ir, pero les voy a enviar a alguien que esté con ustedes. Así que depende de ustedes si realmente quieren recibir ese alguien, si quieren recibir ese algo que yo les quiero enviar a ustedes. Porque si nosotros no aprendemos a seguir las instrucciones del Padre que nos ha dado a nosotros, difícilmente vamos a poder alcanzar el éxito en el reino de los cielos. Y estas personas, y sabe algo que me estremece y me llena de gozo, es que cuando seguimos instrucciones, el poder de Dios se manifiesta de gran manera. ¿Para qué queremos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál es la intención de nosotros como personas de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué nos mueve? Ese deseo interno de poder ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué? ¿Por qué anhela? ¿Por qué viene después de ser lleno del Espíritu Santo?
es decir, yo hablo en lenguas, yo fui lleno por el Espíritu Santo. Y, ¿sabe qué? Cuando Pedro, en Hechos 2, junto a los que estaban en ese lugar, reciben el Espíritu Santo, lo primero que Pedro hace es ir a predicar la palabra de Jesús. Cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, no lo hace solamente para que lo vean o para que la gente sepa. Cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, lo primero que hace es ir y predicar el Evangelio de Cristo. Pero nosotros queremos recibir el poder de Dios, queremos recibir los beneficios de Dios y seguir sentados en la iglesia sin compartir con otros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Para qué queremos el de repente de Dios si lo vamos a tener escondido? ¿Saben que Jesús, la única vez que Jesús manda a alguien al infierno es cuando habla sobre los talentos? Y dice, aquel que escondió el talento es merecedor del infierno. Aquel que escondió lo que yo le di para ministrarlo, en vez de expandirlo, en vez de ir y compartirlo con el mundo, con las personas, lo esconde. Ese merece el infierno. A ese hay que quitarle todo lo que tiene y dárselo a aquel que sabe multiplicar lo que yo le doy. Entonces, ¿para qué queremos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es la intención de nosotros de poder venir todos los domingos a una iglesia, a una congregación? ¿Cuál es nuestro propósito realmente? ¿Seguir calentando bancas? ¿Seguir apartando un puesto? ¿O realmente queremos seguir el camino de Jesús? Porque cuando los 10 leprosos van ante Jesús, los 10 reciben el mismo milagro, pero solo uno va y le agradece a Dios. Porque Jesús, todo el tiempo que estuvo en la tierra, siempre había gente con él, pero muy poca de esa gente se convirtió en sus discípulos. Porque muchas veces queremos todos los beneficios que están en la Biblia, queremos todas las promesas que están escritas en el libro de Dios, pero no queremos llevar una vida consagrada a Jesús. No queremos llevar una vida en integridad, no queremos perdonar, no queremos amar a nuestro prójimo, porque hemos hecho chistes de la palabra de Dios. No, es que la palabra dice que amemos al prójimo, pero el vecino no la pone fácil. No es un chiste, no es comedia, es la verdad. Amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque si no amamos al que está a nuestro lado, ¿cómo podemos decirle a Jesús que lo amamos si nunca lo hemos visto? ¿Para qué usted quiere provocar un de repente de Dios? ¿Cuál es la intención que tiene usted con el Espíritu Santo? Es como una relación de matrimonio. O cuando una pareja decide empezar una relación, un noviazgo. Si uno de los dos o ambos no están de acuerdo el por qué esa relación, no para que vamos a ver que todo fluya. Si usted no está dispuesto a comprometerse y casarse con esa persona, es lo mismo con el Espíritu Santo. Usted no espere que fluya el Espíritu Santo. Usted tiene que decir, bueno, voy a seguir a Jesús. Y posiblemente en este camino las cosas no salgan como yo quiera. Pero yo aún así decido comprometerme con el Padre porque yo quiero servirle. Yo quiero adorarle. Yo quiero amarle. En las buenas, en las malas y en las peores. Quiero amarle cuando me responde y quiero amarle aún más cuando su respuesta es no. Quiero obedecerle cuando lo que me está diciendo me agrada y quiero obedecerle cuando lo que me está indicando no me agrada. Porque el poder del Espíritu Santo no solamente es para hablar en lenguas. El poder del Espíritu Santo es para poder declarar un evangelio del reino, un evangelio que quebranta, un evangelio que restaura, un evangelio que cambia la vida del hombre y de la mujer. Ese es el poder de Dios que nosotros nos dio por herencia, pero que está escondido en nuestra vida. Lo seguimos escondiendo. Seguimos pidiéndole dirección a Dios. Seguimos pidiendo, consultando a Dios. ¿Será que este es el camino? ¿Será que tengo que ir a predicar con los hermanos? ¿Será que tengo que dedicarle un poquito más de tiempo a la oración? ¿Será que sí? ¿Será que no?
Y estamos viviendo una vida tan desordenada. Porque no queremos ordenar nuestra vida. No queremos realmente seguir los pasos de Jesús. Jesús decidió venir a esta tierra. Se hizo carne. El Dios creador, quiero que se ponga esto en su cabeza. El Dios creador que creó todo lo que existe. Ese mismo Dios se hizo hombre. Vino a esta tierra para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Para que usted y yo pasáramos de la maldición a la bendición. ¿Para qué queremos provocar ese de repente de Dios? No recuerdo el versículo ahorita porque se me vino a la mente que cuando Pedro está haciendo milagros, dice que Simón el mago quiso comprar el poder de Dios y ofreció dinero a los apóstoles. Yo quiero ese poder con dinero. No se compra con dinero. No se compra porque yo soy bonito o porque yo voy todos los días a la iglesia. Se compra con las rodillas, en la intimidad, cuando nadie nos ve, cuando nos sentimos derrotados, cuando las cosas no salieron como usted y yo queríamos. Es ahí cuando provocamos un de repente de Dios. Y como punto número 1, para construir un de repente, primero tenemos que provocar una respuesta. Y vámonos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, 2. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer desde el... Aquí no veo el todo yo. Vamos a leer desde el 1. Corría el primer año de reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de la Escritura, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto, tu fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Ahí me voy a quedar. Y es que cuando el Espíritu incomoda a Daniel, Daniel se va a la Escritura y se da cuenta que el tiempo de desolación ya pasó. Se da cuenta que están viviendo un tiempo extra que no les correspondía. Pero muchas veces, como la enfermedad ya ha estado muchos años en nuestra familia, como la maldición ya ha estado muchas generaciones, ya lo vemos como normales. Es que mi tatarabuelo tenía azúcar, entonces por eso mi hijo tiene azúcar. Es que mi tía se divorció, entonces yo por eso me estoy divorciando porque es generacional. No, es que en la familia siempre ha habido esa enfermedad. ¿Ha escuchado usted eso? Pero Daniel se da cuenta, aquí hay algo malo. Aquí está pasando algo raro. Porque es cierto que por nuestra desobediencia Dios nos arrojó al cautiverio. Es cierto que porque nos apartamos a dioses ajenos, Dios nos castigó. Pero Él dio una palabra, una esperanza al final del túnel. Y ese tiempo ya pasó. Y yo estoy cómodo. Estoy en el palacio. Tengo el favor y la gracia del rey. Me quieren, me aprecian y estoy bien. Pero los míos están mal. Yo tengo que provocar algo. Yo no me puedo quedar callado.
Y es que el poder del Espíritu Santo, y quiero que lo entiendan muy bien, cambia vidas. Amén. Pero para que el Espíritu Santo cambie vidas, primero tiene que cambiar su vida. Sabemos que Daniel se había apartado. Sabemos que Daniel era un hombre que oraba 3 veces, un hombre íntegro, que Dios siempre le respondía. Pero para que él llegara a ese nivel de confianza, para que él llegara a ese momento, tuvo que haber pasado un proceso. Él provocó que una nación entera fuera libre. Él no se puso a hablar del rey. Él no se puso a hablar del vecino. Él no se puso a hablar de los políticos. Él no se juntó con los demás, con la chusma, a decir, sí, este presidente, no, es que migración. Él no se puso eso. Él oró y le recordó a Dios, es cierto, somos pecadores. Es cierto, hemos hecho lo malo, pero somos tus hijos. Tú nos libraste una vez de Egipto. Tú nos libraste muchas veces, enviaste tus profetas, muchas veces enviaste libertadores para salvar a tu pueblo. Hoy te pedimos una vez más que nos libres. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó en la historia? ¿Cuántos saben? Dice que en Daniel 12:13 el ángel desciende y le habla a Daniel y le dijo, desde el primer día que oraste, desde el momento que decidiste en tu corazón esa oración, esa petición, Dios envió respuesta. ¿Por qué? ¿Sabe qué le dijo el ángel? Porque tú eres especial. Tú eres querido. ¿Sabe? ¿Será que estoy equivocado? Me pueden corregir. Pero la única vez que yo escucho esas palabras es cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y le dice, Hijo amado, en cual yo me complazco. El ángel de Jehová desciende y habla con Daniel y le dice, Dios ya envió la respuesta. Hay una batalla en los cielos, pero Dios ya te dio la victoria. Hay una batalla terrible, pero desde el primer momento que tú decidiste en tu corazón, ese momento Dios dijo, a ese lo voy a responder porque es especial. Porque esta persona ha decidido seguirme a mí a pesar de todo. ¿Cómo podemos provocar nosotros de repente? Siguiendo instrucciones, orando, renunciando a los deleites de este mundo. El otro día, hermano, yo quedé asombrado porque pareciera que el Espíritu Santo me había tomado la mano y yo empecé a escribir, y yo escribía. Yo tenía hasta sueño, hermano. Pero el Espíritu seguía hablándome. Y yo tenía que seguir escribiendo lo que el Espíritu me estaba diciendo. Porque si estamos pidiendo que nos visite, si estamos pidiendo que habite con nosotros, entonces ¿cómo es posible si nuestra oración es habita Espíritu Santo con nosotros, habita Espíritu de Dios con nosotros, mora con nosotros, y cuando Él le visita usted prefiere dormir? Es necesario romper el esquema que hay en nuestra mente. ¿Sabe qué? Es triste porque hoy en día a la santidad le quieren llamar religiosidad. Es que es religioso porque quiere vivir en santidad, porque nos quieren confundir. Pero cuando usted se va a las Escrituras
buscando gente dispuesta, gente que quiera caminar la milla extra. Si usted no está dispuesto, hermano, lo siento con todo el amor que le tengo. Si usted no está dispuesto, posiblemente va a tener que esperar el segundo round. Si usted no está dispuesto a seguir el camino de Dios correcto, va a tener que esperar la chascada. Porque no es que Dios, pues, como me decía el pastor Federico el otro día que hablaban de un futbolista hondureño, es que él es humilde, no lo convocan, pero él es humilde. Y vino un referente, dijo, es que la humildad no le va a servir en el campo. Y es que por más que usted sea humilde, la humildad no le va a servir para que usted sea arrebatado cuando llegue ese momento. La humildad no le va a servir en una batalla espiritual. Tiene que ser agresivo. ¿Usted cree que Daniel llegó? Señor, si tú quieres, mira este siervo, esta inmundicia. No llegó así. ¿Usted cree que Daniel llegó así? Estoy seguro que Daniel no llegó así. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted conoce al que ama, usted le habla con libertad. Yo estoy seguro que la pastora Rosita, cuando habla con el pastor Federico, no le dije, amor, fíjate que esto. No le dice, amor, yo necesito esto. O Yami, amor, yo necesito esto. Porque hay una confianza. Porque hay una relación constante. Pero cuando la relación no es constante, cuando la relación es mala, usted lo piensa, pero dice, ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué? ¿Para que se enoje? ¿Para que me grite? ¿Para que me diga que no? Mire, y yo me he librado, Dios me ha enseñado algo, que cuando yo estaba pequeña, mi papá siempre decía, no, 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 no. Entonces, cuando yo vengo al Señor y me hablan, mi papá es un gran hombre, un gran padre, me ama, me quiere, pero había una relación un poquito tosca, porque él siempre decía que no. Y yo hoy que ya soy padre, ya lo entiendo porque decía que no, porque tampoco yo no era fácil. No es que él no me quería, es que él sabía quién era yo. El hombre sabía que si me soltaba un poquito la correíta, llegaba la queja a la casa. Él ya sabía. Si es que nomás yo salía de la esquina, al ratito, Gonzalo, allá está peleando Carlos, que Carlos hizo esto. Entonces él sabía que no podía soltarme la cuerda. Así es nuestro Padre. Entonces, como yo tenía esa impresión de un padre que decía que no, me costaba acercarme a mi Padre Celestial y pedirle algo, porque en mi mente ya estaba la imagen del no. Ya estaba esa imagen. ¿Y cómo pude vencer ese no? Cuando empecé a conocerlo más, cuando me empecé a acercar más a Él y pude ver y pude conocer un mundo diferente. Pero tuve que romper mi esquema mental, romper lo que yo había aprendido y provocar algo diferente, porque yo necesitaba un milagro. Y eran dos opciones: o me aferraba al milagro que necesitaba, o me quedaba con el no. Entonces, cuando Daniel se presenta delante de Dios como un hombre que tiene una relación muy cercana con el Padre, él tiene la libertad de decirle, es cierto, hemos pecado, es cierto, hemos desobedecido, pero también es cierto que tú has dado alivio en medio de la tormenta. Es cierto que siempre que nos volvemos a ti, tú envías un libertador. Cuando usted conoce al Padre, aunque usted se equivoque, porque somos humanos y nos vamos a equivocar, pero cuando usted conoce al Padre, usted sabe que el Padre no está así, señalándolo. El único que señala quién es el enemigo. Él es el único que anda señalando su error. Porque es más, la Biblia dice que cuando nosotros nos
perdón a Dios por nuestros pecados, Él toma todos nuestros pecados y los arroja, ¿a dónde? A lo profundo de la mar. Y dice, y nunca, jamás se vuelve a acordar de ellos. Somos nosotros los que nos acordamos de la derrota. Somos nosotros que nos acordamos del pecado. Pero Dios está en el trono siempre con los brazos abiertos. Y yo siempre veo esto en lo personal. Cuando Pedro niega a Jesús, Pedro se siente destrozado, un traidor. Pero la Biblia dice que cuando canta el gallo por tercera vez y Pedro se pone triste, dice la Biblia que Jesús lo vio con ojos de amor. O sea que Jesús no lo criticó. Jesús no dijo, ¿a qué te dije? Lo vio con ojos de amor. Con ojos de amor. Y antes de que Pedro sea lleno del Espíritu Santo, Jesús que le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí, maestro, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Y volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, maestro. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez que le dijo, me amas. Y Pedro, que aún estaba lastimado interiormente, tú lo sabes. Pero ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces? Porque Jesús necesitaba a un Pedro sano. Un Pedro herido no podía ser lleno del Espíritu Santo. Un Pedro herido no podía ser el hombre que se convirtió. Un Pedro herido no podía pararse y predicar en la multitud. Un Pedro herido no podía sanar enfermos. Un Pedro herido no podía caminar en comunión con el Espíritu Santo. Era necesario que Pedro sanara esa herida de su corazón. Era necesario. Jesús quiere sanar las heridas de su corazón. Es necesario que sea sano para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo y poder compartir con otros el poder de Dios. Es necesario. Mientras haya dolor en su corazón, la obra no va a estar completa. Mientras haya amargura en su corazón, mientras haya rechazo, mientras haya odio, es imposible que el Espíritu Santo obre al 100% en su vida. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, me ama 3 veces. No para recordarle el pecado, sino que para sanarle el corazón herido que tenía él. Porque él estaba afectado, porque él sabía que había traicionado a aquel hombre que le había mostrado el camino, aquel hombre que lo sacó de ser un pescador, aquel hombre que lo llevó a caminar sobre el mar, aquel hombre que él vio la transfiguración de Jesús. Él sabía que necesitaba ser sanado su interior para poder conquistar. Como punto número 3 es renuncia a la comodidad. Y es que en Nehemías capítulo 1, Nehemías capítulo 1, hoy te van a estar enojado, Mateito, porque ya va más de 20 minutos. Ya más de 20 minutos, Mateo. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré al Dios del cielo, y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos, incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho.
hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados a lugares más apartados del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde yo decidí habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Y es que para poder nosotros provocar ese de repente, muchas veces tenemos que soltar la comodidad. Porque si usted sigue leyendo, Nehemías era el copero del rey. Nehemías estaba bien, tenía una buena posición, tenía un buen salario, pero su gente no estaba tan bien. Habían destruido la nación. Pero un de repente no solamente es para mí, un de repente es para aquellos que me rodean. Cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, sus ojos se abren y se da cuenta que el mundo es más grande de lo que usted piensa. Que el mundo no es solo yo, mi esposa y mis hijos, y mis padres y mis hermanos se alcanzan. El mundo es más grande. El mundo también alcanza al vecino que me cae mal. El mundo también alcanza a aquel que nos cortó el cable la vez pasada que estábamos predicando. El mundo también alcanza a aquel señor que le escupió la cara a la pastora Digna hace algunos años. El mundo también alcanza a aquel que te traicionó. El mundo también alcanza a aquel que te hizo daño hace 30 años. Y cuando tú abres los ojos espirituales, tú entiendes que ellos también necesitan a Jesús. Yo sé que estamos acostumbrados a que nos digan que Dios lo va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Y eso es lo que nos gusta que nos hablen. Por aquí no hay seguidores, aquí hay discípulos. ¿Escuché? Aquí no hay seguidores, aquí hay discípulos. Amén. Y los discípulos, cuando predican, se convierten. Los discípulos, cuando oran, se sanan. Nehemías se paró a orar por una nación destruida. Literalmente, una nación destruida. ¿Usted cree que Nehemías no sabía lo que estaba metiendo? ¿Usted cree que Nehemías no sabía que Israel tenía muchos enemigos que estaban alegres porque estaban en ruinas? ¿Usted cree que Nehemías no sabía eso? Claro que lo sabía. Pero cuando tú amas de verdad, cuando tú amas al Padre y amas de verdad, a ti no te importa lo que diga nadie. Tú lo que quieres es servir y obedecer a Dios. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos conectamos con Él. ¿Sabe qué? Y como punto número 4 es orar aun cuando no hay fuerzas. ¿Sabe qué? Pedro, al igual que Pablo, los dos estuvieron presos. Y los dos estuvieron presos por lo mismo, por predicar la palabra de Dios. Pero me sorprende algo, que las circunstancias o las cosas sucedieron diferente con ambos. Porque dice la Biblia que en Hechos 12:1, creo, si no me equivoco, que cuando Pedro es arrestado y lo llevan y le ponen guardia para que lo vigilen, Pedro se acostó a dormir. Se quitó la ropa y se echó su sueñito.
Pero dice que la iglesia oraba fielmente por Pedro. Y cuando Pablo y Silas están en prisión, los golpearon, los metieron al calabozo. Y allí no había una iglesia que orara por ellos. Hay batallas que las vamos a poder luchar solos. Y hay batallas que no. Pero Dios conoce tu corazón. Y Dios no va a poner una carga en ti que tú no puedas llevar. Quizás tú dices, Señor, yo no puedo con esto. ¿Por qué está pasando esto? Pero Dios sabe que tú puedes. Es como nuestros hijos. Nuestros hijos saben que nosotros podemos. ¿O estoy equivocado? Los que somos padres aquí. Nuestros hijos saben que nosotros podemos. Ellos no sé qué ven, pero ellos saben que nosotros podemos. Pero esa es la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Que Pedro conocía las promesas que Jesús le había dado a él. Y aunque Pablo quizás no anduvo con Jesús, pero algo interesante es que dice que cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, que se la presenta delante del caballo, y que solo Pablo puede escuchar el lenguaje de Jesús, dice que él queda ciego. ¿Ok? Y fue necesario que alguien orara por él para que él recobrara la vista, perdón, para que él volviera a ver. Pero cuando Ananías, creo que es, o me equivoco, Ananías, ¿va? Cuando el Espíritu le dice a Ananías que tiene que orar por Saulo, ¿cómo? Si ese no es el que mata a cristianos. ¿Tú quieres que yo ore por ese? ¿Tú quieres que yo ponga la mano en aquel que me traicionó? ¿Tú quieres que yo ore por aquel que acaba de matar a uno? ¿Tú quieres que yo perdone a aquel que destruyó mi matrimonio? ¿Tú quieres que yo perdone a mi papá que no lo conozco y que abandonó a mi mamá con 5 hijos? ¿Tú quieres que haga eso, Espíritu Santo? ¿Tú quieres que yo perdone a la persona que todos los días me hace mal? ¿Eso quieres de mí? ¿Eso quieres de mí? ¿Que yo perdone al que me violó? ¿Tú quieres que yo perdone al que mató a mi hermano? Necesito escucharlo otra vez porque quizás te escuché mal. Sí, eso quiero. Que perdones. Pero es que yo quiero que perdones. Y Ananías oró por Saulo. Y usted ya se sabe la historia. Dice que como escamas cayeron de sus ojos. Porque cuando conocemos la verdad somos libres. Y la venda que el enemigo ha puesto en nuestros ojos se cae. La mentira es desbaratada. Y conocemos y seguimos la verdad. Saulo, que se convirtió en Pablo, conocía a ese Dios. A ese Dios que cambió a un criminal asesino en un hombre diferente. Y aún cuando estaba preso, donde nadie lo podía ver, en la oscuridad, porque no había luz, no había wifi, en la oscuridad, cuando lo habían golpeado. Hermano, si uno con gripe, nosotros los hombres con gripe no queremos orar, porque sentimos que nos morimos, con un dolor de muela, con un muñero, cosas sencillas, no queremos buscar de Dios. Y este hombre que había sido golpeado, latigado, dice que había arrancado su ropa, estaba desnudo. Ustedes saben el frío que hace en esos lugares. No había calefacción. Estaba en una prisión, con malos olores, con ratones, que no se veía nada.
esa oscuridad el asesino decidió orar. En esa oscuridad, en esa disque derrota, dijo, bueno, estoy agarrado a las manos, de los pies, pero la boca no me lo puede callar nadie. Y cuando usted adora a Dios en su momento difícil, el de repente de Dios sucede. Y sabe algo grandioso de esa historia, es que cuando los muros caen y son libres, todos los presos pueden salirse. Entonces dice que el carcelero, cuando vio eso, lo que está pasando, agarra un cuchillo y se va a matar. ¿Y qué fue? Dice que en la oscuridad le habló, Saulo, aquí estamos todos. No te quites la vida. No te quites la vida. Y esa familia se convirtió en Señor. O sea que el momento que era una derrota para Pablo, en teoría, se convirtió en victoria. Porque en su momento de angustia, él decidió creerle a Jesús. En su momento de angustia, él decidió creerle a Dios. Y eso provocó su liberación y que una familia entera se convirtiera al Señor. Sus actos pueden cambiar la vida de alguien para bien o para mal. Ore sin cesar. Ore aún el momento más oscuro de su vida. Cuando Jesús se presenta, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido con poder para traer el año a favor de Dios. Y empieza Jesús a declarar una palabra profética sobre él mismo. Y dice que los que estaban ahí se enojaron y querían matar a Jesús. Pero ¿sabe algo que me impacta de Jesús? Es que antes de Jesús sí había resultado muertos, pero nunca se había sanado un sordo, un cojo, un mudo, un ciego. Nunca había habido una liberación de demonios. Pero Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él ya me ungió. El Espíritu de Dios está sobre usted, Federico. El Espíritu de Dios está sobre la hermana Rosa, sobre la hermana Yami, sobre mi vida, sobre Britney, sobre Mateo. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de los que nos están escuchando y ya lo ungió con poder. Ya lo ungió con poder. Quizás su esposo no se ha convertido al Señor. Quizás su esposa no se ha convertido al Señor. Quizás sus hijos no se han convertido al Señor. Pero que eso no le detenga. Siga creyendo que Jesús provoca su milagro. No se quede callado. No se quede callado. No se quede callado. Provoque un milagro. Abra su boca. En la oscuridad, Saulo no veía nada. No era lógico. Lo que él hizo no era lógico. Lo más lógico es que se quejara, que llorara, que culpara a Dios, que culpara a todo el mundo. Eso era lo más lógico, pero lo ilógico lo llevó a la victoria. Lo ilógico era adorar en medio de mi dolor. Eso era lo ilógico y eso fue lo que hizo. Y eso fue lo que le dio la victoria a él. Adorar en medio del dolor. No existe altar sin respuesta. Es imposible que usted levante un altar de oración y que Dios no le responda. Es imposible. No existe un altar sin respuesta. No existe una oración sin respuesta. Quizás el resultado no es el que tú querías, pero la respuesta siempre va a venir de parte de Dios. Siempre va a venir una respuesta de parte de Dios cuando tú lo buscas. Pero no esperes que Dios envíe una respuesta cuando tu oración es de 3 minutos. No esperes una respuesta cuando no quieres buscarlo de verdad. Cuando lo buscas solo por un beneficio, cuando te conviene. No esperes una respuesta entonces. Espera la respuesta cuando tú lo busques en espíritu y en verdad. Espera una respuesta cuando te entregues a Él y digas, el camino es feroz.
sea restaurado. Provoca que tus hijos salgan de la droga. Provoca que la enfermedad salga de tu familia. Provoca que estos órganos que parecían que no pueden ya sean restaurados por el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que provocarlo. No con una oración de 2 minutos. Ay, Padre, tú conoces a este siervo, Padre. No. Declare la palabra. Es cierto el pecado, dijo Nehemías y Daniel. Es cierto, nos hemos apartado de ti. Pero también es cierto que tú me has librado siempre. También es cierto que yo soy parte de esa nación que tú salvaste. También es cierto que Cristo murió por mí. Es cierto que escrito está que por la llaga ya fuimos sanados. Declare la palabra, no se quede callado. Adora al Señor. Y cuando Saulo y Silas empezaron a adorar, las paredes empezaron a temblar, un temblor. Provocaron que esa nación, que esa casa se moviera dentro de los cimientos. Y Dios sigue siendo el mismo Dios de antes. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que hemos dejado de creer que Él puede. Nosotros le hemos puesto las rayitas del mundo a Dios. Si usted ve el mundo desde el espacio, no ve ninguna línea divisoria. Usted ve el mundo completo como es. De Dios no hay división. En Dios es todo, 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 todo. Y cuando usted y yo lo buscamos en espíritu y en verdad, cuando nos despojamos de todo y vamos al Padre, entonces ahí encontramos consuelo y encontramos respuesta. Amén. Provoque su milagro, provóquese de repente de Dios. En este país donde se habla más de migración que del poder de Dios, estamos tan temerosos. Si usted tuviera ese temor que le tiene admiración a Dios, usted fuera un hombre invencible. Pero le tiene más miedo a la admiración que a Dios. Le tiene más miedo de ir preso con admiración que el poder de Dios, que la furia de Dios. Y así no se puede, hermano. Así no se puede. Así no vas a alcanzar tu victoria. Y créame que no es fácil adorar en medio de la soledad. Adorar cuando parece que vas perdiendo en vez de ganando. No es fácil, pero qué rico se siente. Qué bien se siente decirle no al pecado. Qué bien se siente decirle, Padre, cuánto te amo y quiero amarte más. Sé que no soy perfecto, sé que hay debilidades y sé que hay batallas que yo no las puedo luchar yo solo, pero te tengo a ti y eso es más que suficiente. Moisés le dijo al Padre, ¿tú quieres que mueva este pueblo rebelde? Está bien, yo lo muevo, pero si tú no vas conmigo, que se vayan solos. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Mejor mátame aquí mátame. Porque realmente no entendemos aún cuán importante es la presencia de Dios. Y cuando entendamos realmente cuán importante es la presencia de Dios, tu vida va a cambiar. Ay, hermano, pero es que yo soy cristiano desde hace 10 años. Bueno, Pablo era cristiano desde su infancia y estaba equivocado. Y tuvo que tener un encuentro cara a cara con Jesús para que su vista fuera restaurada. Porque había puesto su mirada en otra dirección. Había puesto su mirada en otra dirección. Qué importantes son los ojos. Si no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente, cuando habla, se me escapa este versículo porque no lo copié. Pero cuando habla de que Elí va a morir y que capturan el arca, ¿sabes qué? En la Nueva Traducción Viviente dice,
que Elí era gordo y que era ciego. Y cuando vino a las noticias, por su gordura, por su ceguez, cayó desnucado. Cuando nos llenamos de la carne y perdemos la visión, no hay salvatoria. No hay salvatoria. Cuando miramos más televisión que presencia, perdemos la visión y nos engordamos. Y no estoy hablando de una engordadura física, estoy hablando espiritual. Y cuando David muere, dice la Biblia que él no perdió su vigor y que la llama de sus ojos todavía está encendida. Porque David decidió seguir el camino de Jesús, decidió obedecer al Espíritu. Pero Saúl lo quería matar y David lo seguía perdonando. Pero Saúl hizo campaña para seguir a David y matarlo, y David lo seguía perdonando. No sé a quién Dios le está hablando hoy, pero para que usted sea una vasija limpia, tiene que perdonar, tiene que limpiar lo que está viendo. Voy a ponerse de pie un momento. ¿Cómo provocar un de repente? Y para provocar ese de repente Dios, tenemos que hacer instrucciones, tenemos que adorar, tenemos que creer, tenemos que romper el molde. Ahí donde usted está, con sus propias palabras, declare su victoria. Con sus propias palabras, ábrele al Señor. No espere que alguien ponga la mano sobre usted. No espere que alguien haga lo que usted tiene que hacer. Usted tiene todas las herramientas posibles para provocar el poder de Dios en su vida. Usted tiene todo lo necesario para poder alcanzar su victoria. Padre, te damos la gloria solamente a ti. Señor, te bendigo en esta mañana, Padre, y te doy la gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos guíes en tu verdad. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, que descubras, Señor, aquello, Padre, que nos aleja de ti, que descubras, Padre, todo aquello que no nos permite alcanzar el éxito, que descubras, Padre, el pecado que hay en nosotros, Padre, y que sea tu Espíritu Santo que pueda limpiarnos, que sea tu Espíritu Santo que nos redima, Padre. En esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre, tal y como somos. Nos presentamos delante de ti, Padre, con defectos. Nos presentamos delante de ti con temores. Nos presentamos delante de ti con muchas fallas. Pero sabemos que tú eres el Dios que perdona. Sabemos que tú eres el Dios que restaura, Padre. Y hoy venimos delante de ti, porque no podemos ir a nadie más. No podemos invocar a nadie más que no sea tu nombre, Padre. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que tu poder, Padre, nos limpie. En esta mañana te pido por nuestro matrimonio. En esta mañana te pido por nuestros padres. En esta mañana te pido por nuestros hijos. En esta mañana te pedimos por todo aquello, Padre, que trae carga a nuestro corazón, Padre. Y lo depositamos en tus manos, Padre. Porque sabemos que tú nos vas a dar una carga que nosotros no podemos llevar. Sabemos y confiamos que tú ya nos diste la victoria, Padre. Que en ti somos más que vencedores, Padre. Y así como un día le dijiste a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Sabemos que tú no vas a parar la prueba, sabemos que tú no vas a parar el desierto, pero también sabemos que tú no vas a permitir que nuestra fe desmaye, tú no vas a permitir que nos cansemos, tú no vas a permitir, Padre, que el sol nos abrume, Padre. Porque estamos confiando en ti. Sabemos que es tu Espíritu Santo que nos da la verdad. Sabemos que es tu Espíritu Santo, Padre, que nos da gozo, que nos da libertad. Y hoy queremos declarar esta libertad en ti. Hoy queremos declarar, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre, que te amamos con toda nuestra alma. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre.
Queremos amarte con todo nuestro ser. Señor, misericordia está bien, pero lo que queremos es romper los cielos con nuestra adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido por esta congregación, Padre, nuevos comienzos. Te pido por cada uno de ellos, por los pastores, por los líderes, por los ministros, por los que asisten a esta casa, por aquellos que se han ido, Padre, y por aquellos que vendrán, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que seas tú, Padre, que traigas ese renuevo, que seas tú, Padre, que puedas restaurar, Señor, sus altares que han estado abandonados, Padre. Sé tú quien los restaura, sé tú que puedas traer esta agua que purifique, Padre, y este fuego que queme toda la suciedad del pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Declaramos que tú eres santo, que tú eres glorioso, que tú eres hermoso. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.